Así que quiero compartir la palabra de Dios en el Salmo 122. Salmo 122. Y vamos a tener la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la Biblia. Yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies tuvieron dentro de la puerta, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron la tribu de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por las paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén y amén. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Mira que en esta hora voy a compartir una palabra con cada amigo, con cada hermano que puede vernos por medio de este canal de YouTube, Señor. Te pido que obres, Señor, que te glorifique, Señor, que tú sé que me dé la sabiduría, Dios del cielo, y que haga entender a cada televidente, mi Dios, que puede vernos por medio de este canal. Gloria a Jesús, que Dios es Dios y que todavía tu misericordia esté extendida en esta tierra para salvación de las almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, mis hermanos y amigos también. Y esa es la victoria que tenemos nosotros los creyentes del Evangelio. Los creyentes de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Yo sé que muchas personas no creen en el Evangelio. Hay personas que no creen en la Biblia, aunque la leen. Hay personas que leen la Biblia. Hay personas, gloria a Jesús, que saben la Biblia, literalmente, pero no creen en Dios. No creen a la palabra. Creen que esta palabra fue escrita por un hombre, gloria a Dios, común y corriente. Pero no es así, mis amigos y hermanos también. Estas palabras son inspiración de Dios a través de hombres y mujeres que se dejaron usar por Dios. Por eso es que la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Aunque a usted no le guste, muchos sabios, muchas personas, gloria a Dios, doctos también de la palabra, tanto literal como de la palabra de Dios, son gente que no creen a lo que está revelado en esta palabra. Pero aunque tú no creas, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Por encima de que no crea y por encima del diablo demonio también, que hace que el hombre también tenga la mente entenebrecida para que no crea de verdad la palabra de Dios y sean salvos por medio de ella. Pero en esta tarde quise compartir contigo, gloria a Dios, sobre Israel. Israel, pueblo de Dios. Israel no es cualquier cosa, gloria a Dios. Israel es pueblo de Dios. Aunque usted, gloria a Dios, no lo vea así o no lo crea, pero Dios estableció esa nación que hoy en día está en Medio Oriente, y que si buscamos en el mapa a Israel, queda en el centro del mapa, gloria a Dios, en el centro de la tierra, gloria a Jesús. Usted busca ese centro ahí está Israel. Un pedacito de tierra, gloria a Dios, pero que Dios ama esa nación. Dios, gloria a Jesús, ama a ese pueblo llamado Israel. Por eso Israel es pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. Y veamos lo que está pasando ahora en Israel. Esta guerra contra Palestina. Es una guerra que viene desde años atrás. Y no tanto con Palestina, sino con muchos países más que le quedan alrededor y que buscan su destrucción. Pero, gloria a Dios, siempre el diablo se ha ensañado con este pueblo, Israel. Porque de ahí, gloria a Dios, nació el Mesías. Aleluya. En Immanuel, donde lo escribe el profeta Isaías, gloria a Jesús, llamado Immanuel, que es Dios con nosotros. Dios se encarnó. Hay personas que no creen esta locura, gloria a Dios. Hay personas que dicen, ¿cómo que Dios? Sí, Dios se encarnó en Cristo, gloria a Jesús, y tomó forma de hombre y habitó en Jerusalén, habitó
en aquella nación santa llamada Israel, gloria a Jesús, donde hoy en día muchos quieren despojar a Israel de su territorio y de tierras que le pertenecían a Israel, gloria a Dios, que muchos se la han quitado. Pero, gloria a Dios, la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo de Israel, aparte de que tiene buen armamento, también Dios guarda ese pueblo. Dios está con ese pueblo. Mi amigo que me está escuchando en esta hora, hermano, Dios está con Israel, gloria a Dios. Y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que también orar por la paz de Jerusalén, gloria a Dios. Y para que Dios guarde esa nación. Por eso quise leer en el Salmo 122. Y mire el verso 6 donde dice, pedid por la paz de Jerusalén. Y todos los que pidan la paz de Jerusalén sean prosperados a los que aman a Jerusalén. Por eso es que muchos han caído bajo maldición por maldecir esa nación, Israel. Así como usted lo escuche, mi amigo, mi hermano, Israel, pueblo de Dios. Israel, gloria a Dios, la formó Dios mismo, alabado sea el Señor. Yo escuché esta mañana una noticia, y mientras escuchaba esa noticia, escuché a un experto, gloria a Dios, en lo que es la política, tanto extranjera como dentro de aquí de la República Dominicana. Yo soy dominicano, por si algunos no saben. Yo soy dominicano, gloria a Dios, y vivo en la República Dominicana. Pero escuché a un experto que estaba hablando sobre la política, tanto exterior como interior, de fuera y de adentro también. Y hablaba sobre Israel. Y hablaba, gloria a Dios, que muchos creyentes saben que Israel es pueblo de Dios y que Dios le dio esa tierra a Israel. Y él decía que dónde estaba el testamento que tenían ellos, como que esa tierra era de ellos. Y el hombre se hace sabio en sus propias opiniones y también se hace necio, porque yo sé que aquí, gloria a Dios, literalmente cuando compramos un título, firmamos. Sin embargo, Dios es Dios y la soberanía de Dios no tiene límite. Amigo que me esté escuchando en esta hora, la soberanía de Dios no tiene límite. Dios hace como Él quiera porque Dios es Dios. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en habita, bendito sea el Señor. Esta tierra es de Dios. En aquel entonces Dios llamó a Abraham, uno de los patriarcas, gloria a Dios, de Israel. Y ahí comenzó el linaje. Después de Abraham tuvo 2 hijos, que es Ismael e Isaac. Pero, gloria a Dios, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió, el hijo que Dios dijo que le iba a dar, fue Isaac. Donde ahí se complementó lo que era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Después de Abraham, gloria a Dios, vino Isaac. Después de Isaac viene, gloria a Dios, lo que es Saúl y Jacob. Pero Dios marcó el linaje en Jacob. Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, gloria a Dios. Y de ahí comenzó a expandirse. Y de ahí, gloria a Dios, veamos cómo Dios lo llevó a aquella tierra que Dios prometió a través de estos hombres llamados Moisés, hombre de Dios. Y también después Josué, que repartió la tierra prometida. Y veamos cómo Dios metió a este pueblo con mano poderosa. Nadie le hacía frente, gloria a Dios, porque es que cuando Dios está con una nación o con un pueblo o con un hombre o con una mujer, no hay nadie que lo puede tener, gloria a Dios. Por eso es que veamos que le tiran Mesías ahora mismo a Israel y todavía muchos lo esquivan, gloria a Jesús, aunque tienen un armamento poderoso ellos, que tienen ellos, el pueblo de Israel, pero también Dios guarda esa ciudad. Porque si, oiga, todo lo que pasa aquí, si Dios no lo permite, gloria a Jesús, no nada pasa si Dios no lo permite. Dios permite todo, con un objetivo, con un propósito, gloria a Jesús. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que orar por la paz de Jerusalén, gloria a Dios. Y ese hombre decía que Israel no tenía testamento, que en aquel entonces Dios se lo dio, pero ¿dónde estaba la firma? Es que Dios es Dios. Dios desechó a aquellas naciones. En aquel entonces los pueblos luchaban uno con otro, por territorio, por tierra. Ya no se ve eso mayormente aquí en América Latina. Pero todavía en el Medio Oriente todavía hay personas todavía como en Palestina, el mismo Israel y otras naciones están peleando por poca tierra, porque están peleando. Pero eso no significa que Dios, gloria a Jesús, se queda con la mano cruzada. No, Dios respalda a su pueblo. Por eso es que Él nos manda aquí en el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Y todos los que oren por la paz de Jerusalén sean prosperados, porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo que formó esta nación.
Y aunque siempre, gloria a Dios, se han levantado enemigos poderosos contra Israel, Dios siempre, gloria a Dios, sale al frente por este pueblo. Gloria a Jesús, porque es pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 39 comenzó la guerra, duró hasta 45. Veamos cómo Hitler mató muchos judíos. Y muchos judíos tuvieron que ser exiliados a muchos países. Pero veamos después cómo en el 50 y pico, 60, se establece de nuevo Israel como nación. Gloria a Dios. Porque es que es de Dios y Dios sabe todo. Ahora, ¿qué le digo con esto, mis hermanos y amigos? Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar porque ese pueblo de Dios. Y tenemos que, gloria a Dios, siempre, cada vez que nos hinquemos, mayormente el pueblo de Dios, los que conocen la palabra de Dios, cada creyente, cada cristiano, gloria a Dios, tiene que orar por este pueblo para que Dios sea el que siga obrando y para que Dios sea el que siga peleando, gloria a Dios, por este pueblo. Gloria a Jesús, porque mientras estemos aquí en esta tierra, eso es deber de creyente cristiano. Jesús, el Mesías, vino, gloria a Dios, a través de esta nación de Israel, de Jerusalén. Israel, gloria a Dios, como se conoce hoy en día, ese fue el nombre que Dios le dio a Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová, que dijo: hasta que no me bendiga no te dejo, no te suelto. Y Dios le dijo: no será ya más Jacob, sino Israel. Entonces de ahí adelante Israel se formó como nación y se quedó ese nombre, dado a uno de los patriarcas llamado Jacob. Y de ahí viene también la salvación para todos los gentiles. Por eso es que tenemos que orar, porque la salvación de este mundo, la salvación de cada ser humano aquí en la tierra, es por medio de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. No hay otro nombre aquí en la tierra que tú menciones que pueda dar salvación que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que, gloria a Jesús, el pueblo romano, o los romanos, y la iglesia la ramera, la iglesia católica, y perdón que algunos se sienten mal, pero así lo voy a decir, la iglesia la ramera, la iglesia católica, que hace alusión de que de ahí fue que vino el evangelio, que esa fue la primera iglesia. Mentira del diablo y mentira del que lo dice. El evangelio vino por medio de Jesucristo. Y los discípulos predicaron la palabra de Jesús. Le dijo un mandato, Marcos 16:15. Y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. Que creyere será salvo, que no creyere será condenado. ¿De dónde salió? De Jerusalén, de Israel. Gloria a Dios, nació el evangelio. Vino primeramente a los judíos y luego pasamos aquí a los gentiles, gloria a Dios. Mentira del diablo de que quede el imperio romano, que en Roma, no. Es una mentira del mito diablo que la formó para extraviar a los creyentes y para que muchas personas sean atrapadas por esa mentira diabólica. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, en el año primero, gloria a Jesús, de estos años, estos últimos años, estamos en el 2021, en el año primero de ahora, fue que nació el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y veamos cómo en los 3 años de su ministerio hizo milagro y proeza. Y lo crucificaron los romanos, junto al pueblo judío también, no podemos decir eso también, es verdad, a los religiosos de aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Al tercer día se levantó entre los muertos y se le apareció a sus discípulos y dijo: vayan y predique el evangelio. No dijo a los romanos, no. Dijo a los discípulos de ellos, que eran judíos, que entienden que entonces Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos esos discípulos. Y prediqué el evangelio a toda criatura. Después que se levantó entre los muertos. El que creyera será salvo, el que no creyera será condenado. Por eso es que, gloria a Dios, el evangelio viene de Israel. Y por eso que Dios nos demanda a nosotros como iglesia cristiana, gloria a Dios, o como creyentes del evangelio, a orar por la paz de Jerusalén. Así que cada hermano, gloria a Jesús, cada hombre de Dios, se active en estos últimos tiempos y vamos a estar orando más por la paz de Jerusalén, para que Dios esté guardando ese pueblo, para que Dios esté obrando, porque Dios lo ama, gloria a Dios. Dios ama esa nación, aunque muchos no han creído al evangelio, muchos no han creído en el evangelio, gloria a Dios, pero por promesa, gloria a Jesús, Dios lo ama. Porque Dios formó, por eso es que dice tierra santa. Israel es tierra santa, gloria a Dios. Porque por ahí caminó, gloria a Jesús, el Hijo de Dios.
Así que Dios te bendiga. En esta tarde te guarde, esperando que sigamos orando por el pueblo de Israel. Y a los amigos también, para que reconozcan que en estos últimos tiempos muchas cosas van a pasar. Pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de arrepentirse al Señor. Porque todo en la Biblia está cumplido. Solamente falta que Cristo venga a buscar su iglesia, gloria a Dios, y los que estén preparados se vayan con Él. Así que, mi amigo, prepárate, porque también la muerte te puede sorprender. Pero si tienes a Cristo Jesús, es como decía el apóstol Pablo, es ganancia, gloria a Jesús. Así que